Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal. Te quiero invitar a que hagamos una oración súper especial de agradecimiento por todo lo que hemos recibido hasta ahora, en salud, en dinero, en amor y por todas aquellas bendiciones que vienen para nosotros, porque yo sé que son muchísimas bendiciones. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. También te quiero invitar a que si quieres que yo ore por ti por cualquier motivo, también lo puedes hacer en los comentarios del video. Pero ya suenan mis perritos amaditos. Em, También te quiero invitar a que vayas a tu signo ascendente. ¿Que cómo calculas tu signo ascendente? Bueno, en la descripción de este video está cómo calcular el signo ascendente. También hay otras cosas súper especiales, como un decreto para abrir caminos súper especial y que funciona. Bueno, si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con el mensaje para ustedes de un angelito. Mira, este angelito me dice: tu inspiración lleva al más allá. Hay una persona que ya no está aquí con nosotros y que está muy pendiente de ti y que te quiere decir, que te manda a decir que por favor luches por tus sueños, luches por tus anhelos, que salgas adelante, que ya dejes el pasado atrás. El pasado, bueno, ya está pasado. Que ya no te lamentes de aquello que no has podido conseguir en este momento y que mires hacia adelante, que creas más en ti, que creas muchísimo más en ti, porque tienes todas las capacidades, todos los recursos para poder hacer realidad tus sueños. Cree en ti, mi querido amigo y amiga, porque esta persona está muy pendiente de ti y te envía ese mensaje con mucho cariño y con mucho amor. Bueno, ese ha sido el mensaje para ustedes, el mensaje general. Ahora vamos con la lectura para las personas que tienen una relación, una persona especial. No importa si estás en contacto cero en este mismo momento, en este mismo instante, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial en este momento es algo bastante extraño, ¿ya? Bueno, no digamos extraño. Tu persona especial en este momento se siente derrotado o derrotada. Es una persona que está bastante enojado. Es una persona que tiene no sé, está muy enojado contigo. Es una persona que quisiera manifestar todo lo que siente por ti, pero a ratos como que se frena, a ratos se frena. Es una persona de un carácter fuerte, ¿ya? Es una persona de carácter fuerte, pero se está reprimiendo por algo que ha sucedido entre ustedes dos. Es una persona que quiere hablar contigo, que se quiere manifestar y decirte qué es lo que qué es lo que le sucede, pero no sé, hay algo, alguna situación que lo frena o que la frena. Es una persona que ha tenido muchos sueños, muchos proyectos contigo, pero que en este momento tiene como la vista nublada, pero por la ira, por la rabia. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, cualquier problema y dificultad que sea el que esté teniendo tu persona especial contigo, ustedes la van a superar definitivamente. La van a superar y van a poder seguir haciendo realidad los sueños de ustedes. Les marca fortuna, muchísima fortuna. Lo que sí tienen que tener cuidado es con relación a la salud de ustedes, más que todo la salud emocional de ustedes dos, que tal vez estén presentando algún tipo de depresión en este momento y que eso se le pueda salir de las manos. Ya ustedes como pareja, como relación, ustedes sí resuelven los problemas que tienen en este preciso momento, ¿ya? Pero tiene que tener cuidado es con su salud emocional, con su salud mental, en cuestiones de economía, de su amor, de todas estas cuestiones. Listo, bien, súper bien. Bueno, la cuestión emocional que yo les digo a ustedes, eso sí los va a poner a ustedes como un poquito en jaque. ¿Ya? Los podría poner a ustedes en jaque. Entonces, este es el momento de buscar ayuda, de hablar, de manifestar, de ponerse pilas con esa situación para que no se les salga de las manos. Bueno, vamos a ver qué les dicen los angelitos a ustedes en este preciso instante, en este momento. Mira, totalmente espectacular este angelito. Dice: la energía te hará reinar. Bueno, ese angelito tiene un traje morado violeta. Te aconsejo que utilices alguna prenda o alguna piedrecita de color violeta para ayudar a transmutar energías. También este angelito te está diciendo que pidas al universo, a tus guías espirituales, cuando te sientas bajo de energía, bajo de nota, pida a tus guías espirituales que te digan la manera de llenarte de energía. A veces la Madre Tierra también nos puede ayudar. Caminar descalzos, abrazar un árbol o simplemente observar la naturaleza y pedir a tus guías espirituales también para que te llenen de energía.
Bueno, y si estás muy cansado, muy cansada, bueno, date unos minuticos al día o date unos días si puedes para poder descansar y retomar energías. Pero el angelito me dice que vas a volver a ser como una pilita recién recargadita. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Para este día con relación a tu relación amorosa. Esta es la carta de la vehemencia de manera invertida. Esta me habla acerca de ciertas cuestiones, no sé, un apasionamiento al extremo, pero en el momento de discutir ustedes. Que tengan mucho cuidado de la manera como se tratan ustedes, de respirar, de más bien tomar un poquito de aire antes de hablar o decir o de actuar, porque al parecer están como demasiado enojados o enojadas, especialmente tu persona especial, como te decía al comienzo. Entonces, primero tomen aire, tomen un poquito de distancia del problema, de la dificultad que puedan tener y después tomen decisiones. Bueno, les mando mucho amor, mucha luz y vamos para adelante con ustedes, mis queridos amigos y amigas. Bueno, ahora vamos a ver qué me les sucede a mis solteritos y solteritas el día de hoy. Bueno, vamos a sacar las cartas. Bueno, fortuna para ustedes, mis queridos amigos y amigas. Mucha fortuna para ustedes, muchas alegrías, mucha suerte con relación al dinero. Pero de la misma manera como tienes mucha suerte con relación al dinero, hay personas inescrupulosas por ahí rondando para poder sacar tajada de lo que tú con tanto esfuerzo estás pudiendo obtener. Entonces, ten mucho cuidado si vas a sacar dinero de pedir compañía policial o de algún amigo que te pueda acompañar. Tampoco es el momento de prestar dinero. Bueno, no es el momento de prestar dinero porque si lo haces no te lo van a devolver. Ten mucho cuidado con tus recursos económicos porque hay personas mirando lo que te estás ganando, la suerte que tú tienes y se quieren aprovechar de esa situación. En un futuro más bien cercano, mira, ciertos problemas y dificultades, más que todo relacionado con tu salud. Ten muchísimo cuidado con tus cuestiones de salud, algún síntoma que tú puedas estar teniendo. Bueno, es el momento de visitar a tu médico. Mira, dicen las cartas que a ratos te sientes muy cansado, muy cansada, como de, no sé, de ciertas situaciones que se te están presentando a ti con personas de tu entorno. Las cartas me están diciendo que tomes aire, em, que este cansancio que tienes en este momento lo puedes mejorar, tal vez retirándote un poquito de los problemas, tomando un poquito de distancia, dándote un aire para poder tomar buenas decisiones. Mira que las cartas me están diciendo que si tú no haces esto de tomarte un aire, de tomarte un respiro, puedes entrar como en una etapa de desesperación y no ver las cosas totalmente claras para poder tomar buenas decisiones, ¿ya? Por ciertos problemas y dificultades que se te pueden estar presentando en un futuro más bien cercano. Vamos a ver qué me les aconsejan los angelitos el día de hoy a ustedes, mis queridos y queridas que están solteritos y solteritas. Mira, esa carta me está diciendo, los amigos son tu cielo. Bueno, hay un par de amigos tuyos que son un amor contigo. Estos dos amigos te pueden ayudar a aligerar la carga que llevas en este momento. Acude a ellos, habla con ellos, no te quedes callado, no te quedes callada con los problemas y dificultades que tú tienes porque hay personas que te quieren muchísimo y que te quieren apoyar. Lo único que tienes que hacer es hablar con ellos. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Mira la carta del patrimonio y de manera derechita. Bueno, esto me está hablando a mí acerca de cierto herencia que te puede estar llegando, algo, no sé, una fortuna de alguna persona que te la puede estar dejando, ya sea por herencia, por muerte o herencia por vida. Ya la persona que este dinero es por alguien que ya murió o por alguien que está en vida y que va a tomar la decisión de dejarte a ti en vida cierta cantidad considerable de dinero. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que preguntan el día de hoy por su economía. Bueno, con respecto a tu economía, bien, adelante. Sigues adelante con tus proyectos, sigue adelante con tus sueños porque la verdad es que te augura algo totalmente maravilloso. Este angelito te está diciendo que sufrirás una transmutación. Bueno, viene un cambio radical con respecto a tu actividad económica. Te vas a encontrar con algo totalmente maravilloso. No te digo que el proceso vaya a ser fácil, pero sí va a ser un resultado totalmente maravilloso para ti en cuestiones de negocios o en cuestiones de dinero. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Esta es la carta de la sacerdotisa.
Y esta cartica está de manera invertida. Esta carta me habla acerca de tu apasionamiento, ¿ya? De la pasión que tú pones con respecto a tus negocios, a lo que tú haces, no sé, a tus inversiones, a la pasión que tú le pones y que es algo totalmente, totalmente positivo. Bueno, tus números de la suerte el día de hoy, el número 2, el número 22, el 4 y el 6. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando luz, les mando amor y los espero en una próxima oportunidad.